A mí me propusieron, primero, mi nombre es Armando Lozano, para aquellos que no me conozcáis, soy el director de esta casa y además dirijo pues un taller de espiritualidad, que es el que esta tarde convoca. En este taller pues normalmente invitamos personas de distintas tradiciones religiosas y a veces distintas vivencias, porque bueno, la gente suele encasillar bastante qué es eso de la espiritualidad y se imagina, pues no sé, una serie de señores o señoras en unos lugares muy apartados del universo, ¿no? Alcanzando la paz mundial, pero yo pienso que puedes lograr esa espiritualidad pues como trabajando en el McDonald's. Es una cuestión de actitud, entonces de mentalidad. Y así invitamos siempre personas que nos ofrezcan su experiencia dentro de ese mundo de la espiritualidad. Bien, en ese contexto, pues vino la oportunidad, porque yo lo veo como una gran oportunidad, de presentar este libro, pero claro, no lo queríamos presentar pues la típica presentación del libro en el cual el ponente se trae un par de estos teloneros guays que van a decir que todo lo que ha hecho está muy bien hecho y entonces, y luego tú al final pues dices unas palabras súper guays y entonces vendes un montón de libros ese día. No queríamos esa presentación, queríamos algo mucho más, dado que es un taller de espiritualidad, pues que tuviera esa parte, esa connotación espiritual. Bien, para hacer las cosas más complicadas, porque claro, la espiritualidad tiene que ver con armonía dentro de la complejidad, porque si todo el mundo fuera igual, entonces eso no tenía ninguna gracia. Van y me dicen que quieren una presentación sobre un libro básicamente cristiano, yo diría incluso católico, dentro de un contexto interreligioso. Y yo pensé, madre mía, porque eso es imposible. Eso es como pedirle a un hinduista que se haga torero o algo así. Es decir, es una cosa que no, como que no encaja para nada. Porque, claro, cuando lees el libro te das cuenta de que va por una serie de versículos. Primero tienes que conocerlos, evidentemente, y luego relaciona esos versículos del Evangelio con sus vivencias. Vivencias, por otro lado, no de una persona, digamos, normal, entre comillas, sino una persona totalmente comprometida con el Evangelio, con la sociedad, etcétera, lo cual esas vivencias, pues hombre, no están tampoco al alcance de todo el mundo. No es que todo el mundo vaya por ahí en el metro pensando en las cosas que se piensan en este libro. O a lo mejor sí. Entonces, bien, ¿cuál era la posible conexión? Yo pensé, madre mía, porque evidentemente, digamos, en el diálogo interreligioso tienes que tener un principio de respeto hacia las creencias de todos. Es decir, no hay creencias verdaderas y creencias falsas. Eso no lo cree nadie, sino simplemente que son creencias que sirven a las personas para caminar en su vida, punto. Es decir, da igual cuán sean. Entonces, claro, reflexionando, ¿qué puede ligar para que sea interreligioso, Yusuf? Y ahí te echo una especie de pequeño cable. Es que básicamente el esfuerzo que se necesita para ser un buen musulmán, un buen budista, un buen hinduista, un buen católico o un buen testigo de Jehová es el mismo esfuerzo. Es decir, el esfuerzo que tú tienes que hacer, yo lo llamo una caja de herramientas espiritual. Es decir, ¿qué contiene esa caja de herramientas? Pues paciencia, corazón, sacrificio, disciplina, meditación, oración, misericordia. Es decir, que esa caja de herramientas es la misma. Todos manejan la misma caja. Luego, claro, te vas al mundo de las creencias y ahí ya te peleas y luego tomas un café. Pero de entrada la caja de herramientas es la misma, de verdad, ¿eh? El esfuerzo para ser un buen budista es el mismo esfuerzo que para ser un buen cristiano. Porque el 90% de los budistas son budistas de pacotilla. Quiero decir, mi esposa es japonesa y sé de lo que
estoy hablando. Entonces, y era estudiante de budismo zen cuando era joven, es decir, sé de lo que hablo. Entonces, hay mucho budista de pacotilla, y luego hay budista de los que dices, Dios mío, esto es importante lo que estás diciendo. Y lo mismo existe en el cristianismo, lo mismo existe en el islam, lo mismo existe en todos, con lo cual al final no son las creencias, sino esa especie de lucha contigo mismo y con todo para lograr ser sincero en lo que estás haciendo, es decir, ser verdadero en lo que haces, ¿no? Y eso sí que nos une, ¿no, Yusuf, padre José? Porque un buen musulmán no puede matar en el nombre de Alá, no lo puede hacer. El nombre de Alá es sagrado. Entonces tú no puedes invocar a Alá para acabar con la vida de una persona. No hay justificación para eso. Pero no hay justificación dentro de ninguna religión, tampoco lo hubo en el pasado, para matar a un musulmán en el nombre de Jesús. No hay justificación para eso. Es decir, cuando esas cosas ocurrieron en la historia, fue lo peor de nuestra espiritualidad, no lo mejor, lo peor. Entonces, lo hemos tenido todas las religiones, pero no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar del esfuerzo que toma, porque eso es lo que se trata en esta garza. Por cierto, vaya nombre, ¿eh? Es decir, garza blanca, ¿eh? El esfuerzo para llegar a ser, digamos, para finalmente llamar a la puerta de alguna manera de Dios o de lo sagrado, tienes que ir por un camino que Jesús decía que era un camino estrecho. Ese camino estrecho es estrecho para todos, no solamente para el mundo cristiano. Entonces, creo que eso es lo que nos ligaba. Y por eso, pues, invité a dos personas, dos amigos de la casa, para acompañar esta tarde al Padre Antonio en esta presentación. En primer lugar va a hablar el Padre José Cruz Igartua. Aquellos que seáis muy vascorros en la sala, pues 8 apellidos vascos totales, es decir, además por 70 generaciones, es decir, que no te preocupes que el Padre José Cruz tiene todos los apellidos. Pero lo importante no es eso, evidentemente, sino que en esta casa organizamos una cosa que se llama Encuentros con Jesús, que es una meditación donde el Padre José Cruz pues intenta aplicar sus más de 30 años de meditación zen. Entonces es una aplicación del silencio, de la introspección, de la meditación en las citas de la Biblia. A mí me pareció interesante en las citas del Evangelio. Él es un religioso sacramentino, para aquellos que queráis uniros a la causa, y entonces es un gozo espiritual cuando lo tenemos aquí una vez al mes y él viene a hablar con nosotros. Entonces, él va a ser nuestro primer orador y ya os presento al segundo orador de paso, que es Yusuf Fernández, que también es un amigo de años. Bueno, Yusuf, yo pensé, ¿cómo uno a un musulmán con la presentación de este libro? Entonces, él es, de alguna manera, él es el director de actividades de la Fundación Ahlul Bayt. Es la fundación que está al otro lado del río, que es, en su origen, está fundada por el Ayatollah Sistani. Aquellos que os acordéis, hace unos años, no me acuerdo cuándo, 2 años hará, del encuentro del Ayatollah Sistani con el Papa Francisco. Hará un par de años en que el Papa Francisco fue a Irak y entonces se entrevistó con el Ayatollah Sistani. Fue un encuentro muy bonito y la verdad es que yo estuve ahí en vuestra presentación de ese encuentro. Yo pensé, bueno, pues a lo mejor esa es la ligazón de que de alguna manera pues vuestra fundación chiita, para aquellos que tal,
Es decir, no es sunita, sino chiita, es decir, es el Islam de Irán, de Irak, del Líbano, en algunas partes del Líbano y de otras partes del mundo, pero mayoritariamente en Irán. Entonces, esa fundación y el Ayatollah Sistani pues siempre trabaja por la paz, de una forma tremenda, muy moderada, muy bonito. De verdad, si buscáis información sobre el trabajo que ellos hacen, siempre es algo por la paz. Es un Islam realmente diferente a lo que las noticias nos dan. Entonces yo pensé que sería interesante pues unirlo por ahí. Pues sin más, yo ya le cedo la palabra a nuestro primer orador, que es el padre José Cruz Igartua. Sí, sí, se oye, ¿no? Sí. Bueno, deciros así de golpe, Antonio es el que ha sembrado y yo soy el que recojo. O sea que tranquilos, que aquí la cosa va bien. El tema que me vino después de leer el libro de Antonio, que podíamos tratar en esta ocasión, es algo que para mí también ha sido pues relativamente una novedad. Y cuando tienes novedades, parece como que te pones eufórico, contento, y te gustaría también compartir esa novedad con otra gente, ¿no? Para que también experimenten lo mismo que yo experimenté. Y la novedad a la que me refiero es el tema, o la realidad mejor, el proceso. El proceso. Lo mismo que muchas veces solemos decir, el camino, ¿no? Y nos da la impresión que diciendo el camino ya se ha dicho todo y ha entendido todo. Pero hasta que uno no lo vive, hasta que a uno no se le concede la gracia de vivir, no tiene ni idea. Bueno, sí, una idea intelectual, abstracta, ¿no? Pero esa idea que te nace de dentro, o mejor, esa experiencia que te nace de dentro, que le saboreas ahí dentro, que la sientes como luz, no tienes. Y bueno, voy a empezar a hablar ya en serio con el tema, ¿no? Primero un hecho histórico, Un matrimonio tuvo un hijo y ese hijo pues tenía una deficiencia psicológica, ¿no? Bueno, os podéis imaginar que para los padres aquello fue un golpe muy, muy fuerte. Y aquellos padres, pues desde el principio ya comenzaron a pedir a Dios que haz el milagro, cúrale, y haz el milagro y cúrale. Y un mes, un año, 5 años, 8 años, cúrale, ¿no? Hasta que llegó un momento en que sintieron la capacidad de admitir a su hijo así. ¿No? Todo ese recorrido es un proceso. Y Antonio en su libro nos narra 80.000 procesos, porque todos pueden entrar en esa trayectoria, ¿no? Estás en una situación, en un momento, y de una forma o de otra se te concede la suerte de avanzar hacia la respuesta de este momento, ¿no? El corazón de los padres era que su hijo se curase, ¿no? Y estos padres, movidos por su corazón, rezan a Dios. Dios todavía no se les ha manifestado, por lo menos por lo que dicen o por lo que sienten. Pero los padres continúan, ¿no? Entonces, el proceso es algo así como esa trayectoria, ¿no?, que nos va ayudando
a que el corazón de los padres y el corazón de Dios realmente se vayan uniendo cada vez más, de tal manera que entre ellos se llegue a crear una unidad, una simbiosis, ¿no? Y es ahí, en ese momento, donde ese proceso, podríamos decir, se acaba. Y luego vendrá otro, ¿no? Entonces, claro, el tema es como cuando uno está viendo la televisión a Arguiñano, por ejemplo, ¿no? Y dice, vamos a hacer un plato de no sé qué cosa y tal, y vamos a utilizar aceite, vinagre, todo lo que él va, 5 o 6 cosas están ahí, y él las va uniendo en un puchero, por ejemplo, ¿no? Las va uniendo, ya no están tan solitarios los elementos, van formando parte de un gran elemento, ¿no? Pero claro, eso todavía no es suficiente para terminar el proceso. Todo ese puchero hay que ponerlo al fuego o en el horno, donde sea. Entonces, todos esos elementos, ¿no?, van realizando entre ellos una unidad, un contagio. Hay un cambio de gustos, de sabores, ¿no? Y todos esos elementos han llegado a formar un plato. Eso es el proceso al final, la unidad. Y esto me hacía recordar cuando Jesús, ¿no?, pensando en el plato ese, que cuando Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Claro, tú si en ese puchero miras y ves un chorizo, ¿no?, has visto todo. ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Ahora, si le ves solo allá, sí, aquí hay un chorizo, pero no sé yo qué. Ahora, cuando le ves al chorizo formando parte de un todo, y hay en el puchero, después de haberse cocido y todo eso, el que conoce el chorizo conoce al resto, ¿no? Entonces, en la vida espiritual y también en la vida humana en general, en todas las religiones, yo creo que hay que pasar por todo ese proceso. Porque cuando yo necesito algo, pido. Y solamente estoy pidiendo lo que yo necesito. Y porque no hemos informado, ni hemos educado, ni hemos ayudado, la gente solamente se fija en lo que pide, lo que necesita. Y nos falta caer en la cuenta de que, muy bien, tú pide, pero date cuenta de que tienes que entrar en un proceso. Aquí no son como las lavadoras, le das al toque y ya empieza a funcionar. No. Hay que entrar en el proceso, lo cual supone un compromiso, lo cual supone estar dispuesto a un cambio. Porque no se trata de cuestión de pedir, se trata de sintonizar. ¿No? En definitiva, ¿para qué estamos aquí? Para llevar adelante el proyecto de Dios. Eso. Y siempre, constantemente en la vida, tenemos que ir haciendo proceso para que lo que yo pienso y lo que Dios piensa para ese momento coincidan. ¿No? Ojalá lo viváis y sobre todo tomemos conciencia de que viendo la cosa así es, por una parte, más seria de lo que pensamos y por otro lado, más eficaz de lo que creemos. Realmente el cambio se produce. No me has levantado el aviso, pero bueno, yo me callo. ¿Sí?
Hola, buenas tardes a todos. Yo, en primer lugar, agradezco a todos, sobre todo a Armando, por la invitación. Yo, la verdad, cuando me invitaron al acto, sobre todo ya cuando estaba ya leyendo el libro y tal, pues me sentía un poco con temor a parecer raro, ¿no? Aquí, porque me imaginaba, digo, bueno, dos ponentes católicos, la gran mayoría, si no todos los que van a venir también serán católicos, entonces yo aquí la verdad pues estaba un poco... Pero bueno, sí me gustaría empezar diciendo que me gustó mucho el libro, me encantó, como decía mi antecesor, pues es un libro de un proceso espiritual, de acercamiento a Dios, que empezó muy pronto, ¿no? Hablas de 4 o 6 años, pues ya estabas inclinado. O sea que era ya prácticamente desde pequeño sintió la llamada de Dios y entonces pues el libro aborda sobre todo el proceso espiritual, lo que tuvo que, las dificultades, ¿no? Muy interesante que tuvo que vencer de adolescente, después cuando estaba trabajando pues ya en Aranjuez, en otras partes con otras personas y en este sentido pues me parece un libro estupendo y también pues la vivencia que ha tenido también me parece muy relevante. Yo como musulmán pues hay cosas obviamente que reconozco en ese libro también como compartidas por nuestra religión y luego bueno algunas cosas que digamos pues que también son específicas del Islam y como es obvio pues no he encontrado ahí. El tema del acercamiento a Dios de este proceso, como se decía, es parte de todas las religiones. Todas las religiones tienen un camino de búsqueda de Dios. Este camino, pues yo dentro de la religión católica, pues obviamente todos conocemos los grandes místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, que hemos estado recientemente en Ávila en una universidad allí que es la Teresiana, donde se aborda a Santa Teresa, pero también dentro del contexto del Islam, en la península ibérica, pues hubo grandes místicos como Ibn Arabi, por ejemplo, que era de Murcia, está enterrado en Damasco, pero nació en Murcia, y desarrolló en la época de Al-Ándalus, pues desarrolló su labor, etcétera. Y los principios eran muy parecidos, los de la mística islámica, la mística cristiana, pues acercarse a Dios. En el Islam, pues sobre todo hay un tema que es, digamos que la espiritualidad va unida a lo material. Y me explico, por ejemplo, ¿cómo una persona se acerca a Dios? Pues se acerca a Dios mediante la oración, que bueno, en el libro, por ejemplo, se habla de la oración en estos tiempos, después del Vaticano II, como a veces hay que cambiar, actualizar, etcétera. Nosotros en el Islam, parecido al judaísmo, hay una concepción un poco diferente. O sea, nosotros tenemos la misma forma de rezar ahora que hace 1400 años. Es decir, que todo se realiza igual porque las leyes de Dios para nosotros son inmutables. El tema del ayuno también. Ahora mismo se ayuna de la forma que dice el Corán, que comenzó, pues todos sabéis, 1400 años con el profeta Muhammad, Mahoma. Y luego pues el pago del zakat también, que es obligatorio. En el Islam pues hay 5 pilares que son la oración, el testimonio de fe, el ayuno, el pago del zakat, que es una contribución económica del 2,5% a las personas necesitadas, a estudiantes, a quien sea que necesite dinero, el 2,5% de los beneficios. Si una persona no tiene beneficios, no paga. Y luego la última es peregrinar a Meca, a la Kaaba, una vez en la vida, si uno tiene los medios. Es decir, al mismo tiempo son mandatos flexibles, excepto la oración, que esa todo el mundo lo debe de hacer. Y el ayuno, por ejemplo, el ayuno de Ramadán, pues está condicionado a la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, o sea, si una persona sigue las normas que tiene que seguir, eso le acerca a Dios. Y hay un tema que es el fin del místico musulmán, pues es convertirse en lo que llaman waliullah, es decir, el amigo de Dios. Una persona desarrollando ayuno,
desarrollando pues la oración, desarrollando meditación, etcétera, pues llega a un estado espiritual de cercanía a Dios, que también, bueno, se menciona en el libro, ¿no? Cuando se dice sobre todo esto de que ya no soy yo, sino que Cristo está en esta cita, ¿no? Y también la importancia del acto, pues es cuando también creo que la Biblia dice que actúa como si tuvieras fe y la fe te será concedida o te será dada. Entonces, pues para nosotros hay un camino establecido con una serie de normas, también como la religión judía, que son normas inmutables y antiguas, y es a través de ese camino que llega a Dios. Dentro del catolicismo, por lo que he visto en el libro, pues es algo muy espiritual, es decir, algo que sobre todo pues depende de la gracia divina, etcétera, que sí es necesaria, pero que todo, digamos, pues lleva al mismo fin, es decir, el fin de acercarse a Dios, porque, digamos, yo en el libro me di cuenta de que para los cristianos hay de muchos tipos, ¿no? Quiero decir que una persona cristiana, pues hay lo que todos piensan que va a misa los domingos y ya está. Y hay otra gente que digamos, pues quiere algo más, no quiere ser una persona, bueno, no sé si decir un cristiano así del montón, sino quiere decir, bueno, yo quiero acercarme a Dios, ¿no? Antes de morir quiero tener experiencia suya. Entonces, pues esas personas ya actúan como Antonio, se acercan a Dios mediante la oración, mediante, digamos, el hermanamiento con los otros miembros de la comunidad. Y yo creo que eso es en realidad lo bonito y lo que da sentido a la vida, porque hoy en día, desgraciadamente, vemos muchos fieles en muchas religiones que no distingues de un ateo en su vida diaria. O sea, no tiene ninguna muestra de espiritualidad, pero sí hay veces que encuentras a personas que han desarrollado el camino hacia Dios y les percibes, ¿no? Como una luz en su rostro, te sientes, digamos, a gusto en su compañía, y todo este proceso, pues yo creo que debe de ser importante para la gente, porque en ese momento es lo que les da la verdadera felicidad. El problema del mundo material hoy en día es que la gente pues busca cuestiones sin sentido, pues cree que por tener un coche más lujoso o por vivir en una zona más céntrica de la ciudad, pues ya es feliz, y eso no es así. De hecho, muchas veces vemos en los países escandinavos, que son, digamos, los más ricos, donde la gente pues teóricamente tiene más seguridad económica, social, etcétera, y son los países donde hay más suicidios, más tasas de alcoholismo. ¿Por qué? Porque la felicidad no la da este tema de material. En este sentido, pues yo creo que el libro plantea eso, de que la persona pues debe, no solamente un sacerdote, sino una persona, cualquier cristiano, cualquier persona de otra religión, pues debe de digamos, seguir este proceso, ¿no?, de acercarse a Dios dentro de su vida, buscando pues mediante meditación, mediante lectura, etcétera, un camino que le lleve a aproximarse a Dios antes de la muerte, porque después, bueno, todos creemos que hay un más allá donde estaremos los que lo merezcan eternamente felices, pero esa felicidad también se puede alcanzar en este mundo, ¿no? Yo creo que precisamente pues el libro plantea un camino, ¿no?, de llegar a Dios, que es un camino que digamos, pues su meta, quizá él cuando hable pues nos puede decir dónde ha llegado, ¿no? Es la curiosidad que yo tengo. Todo este proceso que has hecho, ¿a qué punto has llegado? ¿Crees que hay que seguir con él o ya estás en el nirvana, como dicen los budistas, ¿no? Entonces, pues eso es, digamos, la cuestión que a mí me plantearía, porque yo creo que este es un camino que, bueno, que lo recorres día a día, pero nunca hay una meta que dices, ya la pasé y ya está, ya estoy aquí, ya soy aquí un santo perfecto y ya el resto de mis días pues me tumbo y me dedico a gozar de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más, un poco felicitarle por el libro. A mí yo soy miembro de otra religión, pero me pareció muy interesante conocer
pues la experiencia dentro del catolicismo de una persona pues que tiene sin duda un don especial, que eso sí Dios da. A veces dices, bueno, ¿y por qué Dios da dones a gente y a otros no? Pues es un misterio. Hay gente que efectivamente Dios le llama desde que es pequeño y todo lo tiene muy claro. Hay otra gente pues que a lo mejor tiende a desperdiciar este don o no logra situar el camino, y yo creo que en este sentido la mejor forma digamos, de atraer a la gente a este camino es pues dar un ejemplo, ¿no? Hay veces que la gente pues hablas con ella y te empieza a contar problemas que tiene, que a ti te da la risa. Digo, bueno, hombre, pero si estos no son problemas, o sea, que no te ha llamado tu amigo ayer cuando debería de llamarte, y la gente se preocupa de muchas cosas que son estúpidas. Pero luego al final, pues si tienes este proceso, te darás cuenta. Voy a acabar con un dicho musulmán que dice que si tú temes a Dios, bueno, temes no es miedo, pero bueno, si temes a Dios, Dios hace que todo lo que te rodea te tema a ti, nada más. Oye, una cita muy bonita, ¿eh? Me la voy a copiar. Apunto. Bueno, ahora vamos a tener las palabras del Padre Antonio. Te ha puesto el listón muy alto, es decir, en qué nivel de iluminación has alcanzado. ¿Ves la luz, no ves la luz? Nirvana sí, nirvana. Bueno, pues venga, tú lo hablas ahora. Bueno, buenas noches. Ya, yo creo que ya es hora de decir buenas noches. Muchísimas gracias al Padre Cruz y muchísimas gracias, Yusuf. Parecía que estaban preparados, ¿eh? Estaban preparados, gracias. Ya. Bueno, muchas gracias de corazón. ¿Qué he pretendido al escribir La Garza Blanca? Que os diré que La Garza Blanca fue lo último, bueno, muchos ya habéis leído el libro, y es lo último que me apareció. No, un poquito Vamos a ver. Carlos, tú eres el que decides si me oyes o no me oyes. Yo no tengo una voz muy clara, de todos modos. Todavía hay que progresar más. ¿Me oyes, Carlos, ahora? Sí. Bueno, os decía que en realidad hay dos cosas que me mueven para escribir este libro. La primera es que a lo largo del trayecto de la vida, del proceso de la vida, reflexionando yo he ido descubriendo que había momentos significativos de luz, de una luz especial, que ciertamente ponían fin a una etapa y empezaban otra, ¿no? Al principio le empecé llamando el libro de las palabras, porque yo he ido descubriendo, como miraréis los que lo leáis, o habéis leído ya los que lo habéis leído, hay determinadas palabras que son verdaderamente significativas, claves, y que te dan un golpe especial para seguir el camino, ¿no? Y por otro lado, siempre he tenido una tentación, y es hacer una especie de striptease. Porque he oído tantas teorías sobre el cristianismo, y no solo el cristianismo, sino sobre otras religiones, tanta teoría, tenemos tanta teoría acumulada, tenemos tanta sabiduría acumulada que repetimos unos y otros, pero hay tan pocas veces en que encuentres testigos que den testimonio de lo que viven, de lo que tienen dentro, de lo que experimentan a la hora de vivir, a la hora de relacionarse con los demás, a la hora de relacionarse con uno mismo o a la hora de relacionarse con Dios, ¿no? Eso siempre me ha llamado poderosamente la atención. Y yo os diré que cuando tenía 18 años en el seminario de Madrid, me fui al seminario de Madrid, ahí a las Vistillas, a los 11 años, y salí de allí
con 23 para irme de diácono a Aranjuez y a los 24 recién cumplidos me ordené de sacerdote, en contra del criterio del psicólogo que me dijo que esperase hasta los 30. Me parecía imposible esperar eso. Pero no me ha ido mal, ¿eh? Pero hay algo que está ahí en el fondo latiendo siempre, que vive, que da vida, que es absolutamente necesario narrarlo. El Evangelio está compuesto de narraciones, como muchas de las tradiciones religiosas de la humanidad, ¿no? Y cuando algo se narra, hay más posibilidad de entender lo que uno vive que cuando simplemente utilizas la teoría. Y más en una época como la nuestra, que estamos todos bastante cansados de teorías por las condiciones en las que vivimos y por el estrés en el que estamos, ¿no? Y por la falta de paz y de serenidad para poder meternos en la sabiduría a fondo, ¿no? Entonces, esa curiosidad de la que tú hablabas, pues es que yo la tengo con relación a los demás, ¿no? Yo, tantos curas que conozco y que vivirán por dentro. Miquel? ¿Qué vivirán por dentro? Porque claro, somos expertos en subirnos los domingos al púlpito y hablar. Incluso narrar historias y cuentos que hemos podido leer y tal, ¿no? Pero abrir el corazón y decir donde digo, estoy diciendo esto porque esto es lo que vivo, eso es más difícil, es más complejo, ¿no? Yo entiendo que no todo el mundo está preparado, ni todo el mundo probablemente tiene el don de poder hacerlo, ¿no? Porque se romperían, no podrían hacerlo, vaya. Pero bueno, ya que la cosa ha venido así en mi vida, pues he considerado que sería bueno, necesario, útil, el poder decirles a los demás que vive un cristiano católico, sacerdote, cura, como yo. Ya voy a hacer 50 años de cura dentro de 1 año y medio, y es hora de contar lo que he vivido, ¿no? Y de que los demás también puedan leer desde fuera y desde otras tradiciones, que a mí me parece que eso es la belleza de muchos de los libros místicos que leemos, es la belleza de los corazones que se abren para contar lo que nadie puede contar, y que no sabemos si sucede en todos los compañeros que van en el metro contigo a la misma hora y que vais viajando, ¿no? Y estos, ¿qué vivirán? ¿Qué sentirán? ¿Qué experimentarán? ¿Qué experiencias de Dios tendrán? ¿Qué experiencias de no Dios tendrán? ¿Por qué si no creen en Dios, no creen en Dios? ¿Qué es lo que ha llevado a este otro a creer? Pero a corazón abierto, ¿no? Entonces, yo lo que sí os puedo decir es que cuando escribo o cuando hablo en la iglesia, en las homilías o en cualquier momento, una de las cosas que me resultan más curiosas es que desde el momento en que tú te conviertes en testigo, el que escucha de una forma absolutamente diferente que si le estás contando una historia, una tradición. El Papa Pablo VI dijo que el siglo XXI necesitaba no de gente que explicase muy bien el dogma y la doctrina, sino que fuesen testigos, ¿no? Testigos de la fe. Yo creo que ser testigo de la fe además no te hace enemigo de ningún otro testigo de la fe en otras religiones y en otras culturas. Al contrario, yo disfruto muchísimo escuchando y leyendo a los que no participan de mi modo peculiar de vivir, de creer, de experimentar la gracia de Dios, ¿no? Porque en realidad los puntos de contacto ciertamente son muchísimos. Y el gozo también de encontrarte con verdaderos creyentes en cualquier religión también es inmenso, ¿no? ¿Qué más os digo? Sí. Esto es lo esencial, ¿vale? Y dicho esto, tengo aquí 2 o 3 notas. La primera es dar las gracias a la Iglesia de la Unificación por haberme permitido, y a mi amigo Sebastián Badosa y a ti, Armando, por haber permitido que estuviese aquí en este foro, que a mí me parece que es interesantísimo. Te diré que pertenezco a la Asociación de Amistad y AEII, ¿cómo es eso?
Y es que son 4 vocales y son amistad y encuentro interreligioso. Y el primer día que yo me encontré en serio con 2 musulmanes grandotes, digo en serio en el sentido de charlar y de hablar, fue allí en un encuentro, ¿no? Que empezó con un abrazo y terminó con un abrazo más fuerte. Y lo más significativo fueron los abrazos del principio y del final. Porque esos abrazos en mí disolvieron toda duda con relación al Islam, toda duda. No, desde entonces no he vuelto a tener una sola duda. Otra cosa es ya hablar de las políticas del Islam, del cristianismo, del budismo. Eso es una cosa, lo externo. Pero el hecho de creer, esos abrazos significaron un cambio radical en mi vida, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que mostrar gratitud a todo creyente, a todo hombre, a toda mujer que busca, que encuentra una fuente y que bebe en ella y que además pone pasión y se entrega, ¿no? No se puede pedir a nadie nada más. Hay una respuesta que quería darte a lo que me has preguntado, que soy un pobre miserable como cualquiera de los que estamos aquí, y además es que no soy más que eso. Porque lo demás es verdad que todo es obra de la gracia de Dios, ¿no? Y que el objetivo al final de una vida es cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que es que se cumplan las leyes universales, las leyes del universo. Es decir, la ley sagrada del amor, que es la que nos ha transmitido Jesús y que es la única que realmente merece la pena, y que vosotros la tenéis igual de clara, y en todas las religiones al final uno acaba encontrándose de frente con el amor y con las leyes universales que rigen y muy bien regidas el universo, ¿no? Y que nosotros a veces enturbiamos. Pero bueno, probablemente será porque tiene que ser así también, ¿no? Y porque no hay más remedio que sea así. Pero vamos, daros las gracias de corazón por este y tantos otros actos como realizáis. Y después, pues nada, simplemente deciros, primero, desde niño me he sentido abrazado por el misterio de Dios. Amén. No hay más, o sea, lo digo muchas veces, es una perogrullada y todos diréis, qué zafio. Nunca he tenido una duda sobre Dios. Nunca he tenido una duda sobre Dios. 72 años. No quiere decir que no haya tenido crisis existenciales profundísimas y que haya pasado momentos muy delicados y sigo pasándolos en mi vida. Pero lo que es la esencia del amor de Dios, de la presencia del amor de Dios en mi vida, lo tuve de niño y sigo con la misma gracia y con la misma niñez e inocencia viviéndolo. ¿Qué voy a hacer? No puedo decir lo contrario porque mentiría. Una sola vez, lo cuento en el libro, me parece, una sola vez intenté negar a Dios en Bustar Viejo, siendo párroco de Bustar Viejo, que me puse allí a las 2 de la mañana delante del Cristo en la iglesia que tenía muchos ratones y que yo entré así como con miedo y repelús y yo dije... Estaba empezando a ponerse de moda el ateísmo ya en aquellos días, sobre todo porque allí había en Bustar Viejo había muchos artistas, ¿no? Pintores, escultores, había gente muy interesante allí, ¿no? Y yo fui, me puse delante del Cristo y le dije, hoy te voy a negar, porque yo también tengo derecho a negarte. Si empiezan a negarte unos y otros, yo también voy a negarte. Entonces me puse allí. Eso sí, me puse de rodillas para negar a Dios. Tenía yo 29, 30 años, o sea que no era un chavalín, ¿no? Crisanto sabe muy bien del lugar del que estoy hablando, que es de Bustar Viejo. Y entonces dije, te voy a negar. Y entonces quería hacer como un discurso negacionista. Y de pronto al empezar a balbucir la palabra, empecé a llorar. Pero vamos, de llorar de emoción, no de llorar de pena, a llorar de emoción religiosa, profunda, espiritual, y se acabó la negación. No hubo posibilidad. Bueno, son pequeñas historias que yo cuando las cuento, pues... y que cuento además la verdad. Y no, bueno, todo el mundo hacemos literatura de las... Todos hacemos un poco de literatura de las cosas, también para darles un poquito de gracia, ¿no? Pero solamente para eso, ¿no? Pero lo que pasó fue eso.
Lo que a mí me resulta curioso es que cuando yo esto lo cuento, enseguida hay un feedback de gente que te puede decir cosas parecidas en su vida, ¿no? Uno de los libros que escribí se llamaba Mística a pie de calle, y fue justamente porque yo tenía el convencimiento de que cualquier persona está capacitada para experimentar la mística dentro de sí mismo. Lo que pasa es que es muy difícil ponerle palabras y es muy difícil encontrar modo de comunicación con el resto de la sociedad. Antes que me he ido, en un momento se iba a decir, a los 18 años en el seminario, era incapaz, en una reunión cualquiera, de levantarme a decir una palabra. Me horrorizaba. La timidez me comía y yo no era capaz. Luego, en la vida normal, pero eso de en una reunión, en un encuentro, decir algo. Y entonces yo me subía arriba a mi habitación y me ponía delante del espejo, que teníamos un espejito allí con un lavabo, y delante del espejo me salían unos discursos maravillosos, de verdad, maravillosos. Y yo decía, pero bueno, ¿y por qué esto no lo puedo decir delante de la gente, ¿no? Bueno, al final, después de mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha concentración, diríamos, logré decir delante de los demás lo mismo que decía delante del espejo, ¿no? Y yo creo que ese ha sido uno de los logros positivos de mi vida, el aprender a comunicar después de haber pasado una crisis profunda de comunicación con los demás, ¿no? ¿Y qué más? No sé, ¿queréis que os diga algo más? Sí, que no. Bueno, me encantó muchísimo el libro de Neruda, Confieso que he vivido, y es un poeta además que a veces es como una torrentera, ¿no? Que te pones debajo de él y empieza a caer agua encima de una forma maravillosa, ¿no? Y yo creo mucho en la fuerza de la palabra. O sea, no en vano Dios nos ha manifestado su palabra en Cristo Jesús, ¿no? Y Él manifiesta una fuerza inusitada, por eso la gente le escuchaba, por eso la gente le seguía, ¿no? Y era la palabra. La palabra al final se tropezó y encontró que no había tal seguimiento, ¿no? Pero la fuerza de la palabra surgió, ¿no? Y entonces yo creo que esa capacidad que tenemos los seres humanos para utilizar las palabras para comunicarnos con los demás y para hacer que salga lo mejor de cada uno de nosotros, yo creo que no podemos dejar de hacerlo. Y os animo a que lo intentéis, por activa y por pasiva, porque podéis, en las relaciones con los hijos, con los nietos, con los jóvenes, con los mayores, con quien sea, con las personas mayores que a veces están tan necesitadas de hablar. El Papa siempre está, como está el viejito ya también, siempre está dando la vara con que hay que cuidar mucho a las personas mayores. Y las personas mayores hay que hablarlas y hay que decirlas, como esa historia del señor que iba a la residencia a ver a su madre con Alzheimer, ¿no? Y la decía las cosas más bonitas, la llevaba flores, la traía regalos y tal, y la madre nada, no respondía nada, pero él la cantaba cosas y tal. Y otro señor que iba al lado a ver a su madre también, que no le decía nada porque le parecía estúpido decir nada cuando su madre no le entendía. Entonces ya un día se cansó y le dijo al otro, oye, pero ya está bien de que le digas esas cosas a tu madre, que si no se entera, si no sabe que eres su hijo. Dice ya, pero yo sí sé que es mi madre, ¿no? Esta es la diferencia, este es el toque que yo creo que tenemos que poner. También en las cosas de la fe, porque a veces nos encontramos con gente muy atea que cuando hurgamos en su interior probablemente hay más fe que muchos de los que decimos que somos creyentes, ¿no? Bueno, cosas. No quiero ser pesado. Bueno, y lo último, sí, ya lo último que voy a decir. ¿Qué pasa el día después, no? Pues el día después del libro te aparece otro libro de otra persona que te empieza a trastocar todos los criterios
y todos los pensamientos que tienes, ¿no? Y de pronto dices, ay, entre el miedo, la esperanza y el anhelo de seguir buscando, ¿no? Entonces te coges ese libro, yo le tengo, no subrayado, es que no hay una palabra que no esté subrayada en ese libro, ¿no? Un libro gordo. Y nada de lo que dice me es extraño, pero todo lo que dice es nuevo. Me queda mucho por andar. Quiero decir que siempre, si estamos abiertos, si somos conscientes y estamos abiertos a los demás, cualquier persona nos abre caminos infinitos. Lo que pasa es que hay que pararse, hay que aquietarse por dentro y pararse. Aprender a rezar en el silencio, cuando todo es silencio. Yo rezo mucho en mitad de la noche, al menos 1 hora de silencio roto. Cuando fui al monasterio de Yuste me pareció una barbaridad lo que hacían los monjes jerónimos, que ya no están allí, solamente queda un reducto, una orden religiosa restaurada, que la restauraron en este siglo XX, pero que se va muriendo. Y hay en el Parral queda una comunidad pequeñita y anciana, ¿no? Pero entonces en ese momento, años 78, 79, 80 por ahí, estaba bastante viva una comunidad que había en Yuste, pero a mí me resultaba tan extraño que a las 3 de la mañana el abad les hacía levantarse a los monjes para ir a rezar. Y yo decía, qué barbaridad, esto no hay quien lo entienda, pero ¿cómo se puede partir el sueño de esta manera y tal? Bueno, con el paso del tiempo y los años, pues como uno se levanta mucho por las noches o se despierta mucho por las noches, pues yo hubo un momento en que dije, ya está bien de estar pensando aquí tontamente. Es una forma triste de pasar las noches, estar con malos pensamientos, dándole vueltas de los malos sueños que has tenido. Yo llegó un día que dije, se acabó. A las 3:30 de la mañana o a las 4, dependiendo de cuando me despierto, que está por ahí, me doy media vuelta, me levanto, me siento, me abrigo. Si estamos en invierno, me pongo a leer, me pongo a escribir, me pongo a rezar y a dejar los malos pensamientos para el mundo venidero, ¿no? Que es una parte muy importante de la vida, aprender a no pensar negativamente y a hacer que la mente reciba todo el poder de Dios y lo transmita de una forma muy, muy simple, muy elemental, como intentamos hacer cada uno de nosotros. Así que si os va mal por las noches y os despertáis y dais muchas vueltas, levantaros tranquilamente, sentaos y orad a vuestro Padre que está en lo escondido y Él os entiende, os comprende y os ama. Bueno, ya. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por los consejos que nos das en ese camino que cada uno tenemos. Bien, ahora quizás, normalmente este taller suele ir hasta las 9, pero lo que vamos a hacer es dejar 15 minutos para algunas preguntas o comentarios y luego vamos a dejar unos 15 minutos para que os dé tiempo. Puedo ser un poquito así publicitario, dado que ahí tenemos a una hermana con unos libros maravillosos que están diciendo, cómprame, pues para que esos 15 minutos también, si queréis, pues que si tenéis el libro y queréis que os lo firme o cosas de estas, pues hombre, pues para que luego no tengáis las prisas de iros y tal. Bien, pues dejamos esto ahora a unos 15 minutillos. Yo os pediría, ahí hay un micrófono que van a pasar y tratar de ser breves. Yo no sé si eso está en la caja de herramientas que Dios tiene, es decir, de que no le sueltes el rollo a Dios, sino que vayas a lo concreto, ¿no? Es decir, como, esta es mi situación, Entonces, aprender a ir a la esencia de las cosas.
Entonces, lo mismo aquí. Vamos a practicarlo. Vale, pues por ahí, venga. You were the first? Ok, venga. Buenas noches a todos. Mi palabra va para la mesa. Habéis dicho testimonio bonito sobre Dios, palabra de Dios en todos los sentidos y todas las ideologías. Mi pregunta es, ¿tenéis unas otras palabras bonitas para encautivar a la gente en el sentido de conocer qué significa la palabra Dios y para qué tenemos que tener fe? ¿Qué es lo que nos ayuda a tener fe? ¿Para qué sirve el fe? Gracias. Yo pienso que no se trata en este tema de contenidos, que también, pero no de contenidos, sino sobre todo o de actitudes o de ser. La gente capta lo mismo que captó ante Jesús, que hablaba con autoridad. También la gente puede descubrir que hablamos desde el corazón. Y ese hecho, puede tener la capacidad suficiente como para encender luz en quien escucha también de verdad. Bueno, yo en relación a la segunda pregunta, ¿para qué sirve tener fe? Pues yo creo que para dos cosas. Primero, en esta vida, pues una persona con fe, una persona que tenga un camino, ¿no?, espiritual y religioso, pues es más feliz. Es decir, para mí es la única forma de adquirir felicidad, porque, digamos, te pones en armonía con el universo, ¿no? Como decía un amigo mío, es como enchufarte a la luz del universo. Y desde el otro punto de vista, que hay que decirlo también, pues digamos, la fe, el acercamiento a Dios, pues sirve porque nosotros creemos que después de esta vida hay otra, ¿no?, que es el más allá, y donde la recompensa es mayor y digamos, lograr acceso, ¿no?, al más allá. Y una cosa que a veces critico es algunos líderes religiosos que dicen, no importa lo que hagas, Dios es muy bueno y vas a entrar en el paraíso, porque para nosotros es como un maestro que vaya un alumno y le diga al día, yo no voy a estudiar, no voy a hacer ningún examen, porque como eres muy bueno me vas a aprobar. O sea, realmente Dios ha establecido que para lograr, digamos, la vida, la recompensa del más allá, tienes que hacer unas pocas acciones. Él es misericordioso y te ayudará, pero si tú le das la espalda no vas a poder entrar. Es decir, entonces nosotros creemos que el más allá, pues viene condicionado por tu fe y por tus obras en esta vida, y por tanto tener fe es un requisito para ganar, que al final pues es lo más importante, porque la vida del más allá es eterna y ahí lograrás todo lo que en esta vida no puedes nunca adquirir. Por eso yo creo que en esta vida te da la felicidad y la racionalidad. Es decir, una persona religiosa es más difícil que se meta en una serie de problemas en esta vida, ¿no? Si tú tienes fe, sabes que no puedes hacer daño a los demás, sabes que no debes, por decir algo, un ejemplo, jugar tu sueldo, si tienes familia, ir a un casino y jugarte el sueldo porque otros dependen de ti, pues vas a vivir una vida mejor, obviamente. Entonces yo creo que hay una gran recompensa para las personas que tienen religión en esta vida y en la otra. Ya vale. No. Bueno, pues te digo una cosa más y ya está, y se acaba. Vamos, digo que ya no damos más de sí. Yo, al preguntar tú por la fe, me ha venido la determinada determinación de Teresa, de Jesús, y la palabra de Jesús a la gente que se acercaba a él buscando la curación, la sanación suya o de otras personas, ¿no?
La fe es esa determinada determinación por el bien, por el amor, por la paz, por la justicia, por todos los valores que están en juego realmente a la hora de construir este mundo, ¿no? Hay que tener fe para sacar adelante un mundo cuando parece que todo va a ir para atrás y que vamos abocados al desastre. Hay que tener fe para darle la vuelta a ese mundo y decir, vamos para adelante. Quiero decir, vamos a hacer posible el mundo que Dios quiere, que es un mundo de amor. En la familia, en nuestros grupos religiosos, en la sociedad, en los barrios marginales como el que yo vivo en San Blas, ¿no? En el Gran San Blas. Hay que tener fe para estar allí acompañando paso a paso el proceso de gente que está sufriendo lo indecible cada día para poder sobrevivir, ¿no? Y para alimentar también la fe que esa gente nos manifiesta a los que estamos allí para ayudarles. No, al final son ellos los que nos ayudan, son ellos los que nos van marcando el camino, ¿no? Vale, me paro. Te digo, bueno, aunque yo quizá hago de coordinador aquí, pero solo muy brevemente. Tú también. Fíjate, no para resolverle el problema de Dios a una persona. Yo tengo problemas con la palabra Dios personalmente. Es como si a un hombre le dices, hey hombre, hey tío. Entonces si tú dices a Dios, Dios, no le estás diciendo nada. Entonces yo pienso que es el lenguaje amoroso, digamos, de realmente decirle, no, mi corazón, mi amado, te quiero. Es decir, utilizar un lenguaje amoroso con Dios. Es decir, y quitarle de esa especie de estructura de Dios, es decir, una cosa cosificada, a algo mucho más profundo dentro de ti. No ir hacia Dios por la cabeza, es decir, te entiendo, no. Ir a Dios por el corazón, decir, te amo. Y entonces verás que si utilizas ese lenguaje amoroso, vas a tener más respuesta. Pero bueno, ¡ay! No, pero hay otro por ahí. Las próximas preguntas, perdón, decir a quién se las dirigís, para que no tengamos, porque si dices a la mesa, entonces somos todos. Claro, sí. Mis dos preguntas son para Antonio. Brevemente decir que como lector del libro animo a todos los que estáis aquí, nos podéis escuchar también, a leerlo, porque bueno, ha sido una experiencia muy, muy profunda para mí. Yo vengo de una tradición, de una base católica, ahora mismo soy unificacionista y entiendo bastante la experiencia de Antonio en este libro, ¿no? Y la valoro, por supuesto, muy profundamente. Tengo muchas preguntas, como tú sabes, Antonio, pero voy a hacer dos breves. ¿Por qué en varias de las ocasiones en las que tú cuentas tu experiencia, por ejemplo, pues en esta dices, al despertar no sé muy bien cómo narrarlo, de pronto, de inmediato, según abrí los ojos me di cuenta de algo novedoso, como por encanto, ¿no? O en otra ocasión, por ejemplo, en un segundo pasé de estar todos los días suplicando y preguntando a Dios a ese nuevo estado, ¿no? Es decir, en varias ocasiones, en estas experiencias que nos relatas, hay como un cambio muy repentino. Me gustaría que me dijeras algo sobre esto, ¿no? No tengo una pregunta concreta, pero sí una reflexión. Y la otra, ya para aprovechar el plazo, es... yo como unificacionista tengo un gran aprecio o valoro mucho la experiencia espiritual a través de la pareja, del matrimonio. O sea, el matrimonio como una vía santa para descubrir a Dios, para sentir a Dios, para conocerle mejor, etc. Me gustaría que tú, como sacerdote célibe, que bueno, pues que has dedicado absolutamente toda tu vida a Dios, pero célibe, ¿cómo contemplas esa otra versión? La versión de Dios en la pareja, de Dios en el matrimonio. ¿Cómo te acercas a esa situación? Gracias. Bueno, lo primero es así. O sea, yo creo que os pasará a muchos de vosotros también, que a veces estás metido en un nudo fuertísimo de la vida, estás atosigado y no sales, no solamente no sales, sino que según cada vez haces más hondo el hoyo, ¿no? En el que te metes, ¿no?
Y dependiendo, pero generalmente muy ligado a una oración muy profunda, pero muy profunda y muy simple, ¿no? De pedir que realmente se te dé el don y la gracia de poder salir de donde estás, porque ese no quieres que sea tu sitio, ¿no? A veces puede tardar 9 meses la respuesta, como en mi época de la crisis de los 40. Tardó 9 meses. Pero cuando llega, es que es radical, o sea, sinceramente eres otra persona. Desde el punto de vista positivo, de la paz, de la gracia, de sentir que vuelves a renacer, que ya no estás bajo la presión del estrés de que no sales y de que no sales y de que no sales, ¿no? Yo le llamo pura gracia. Una persona que no sea creyente puede pensar que las neuronas se le han unido de tal manera que le llega la paz. Porque hay gente que le sucede eso también, ¿no? En mi caso está muy ligado a la paternidad de Dios y a la presencia de Cristo, pero puede estar ligado a cualquier otra experiencia religiosa profunda o a cualquier experiencia humana, porque hay personas de una humanidad excelsa que, sin entrar en el tema de la religión, sin embargo, encuentran caminos de espiritualidad más allá de la New Age, ¿no? Más allá, bastante más allá, ¿no? Y la segunda pregunta es difícil. Eso sois vosotros los que me tenéis que decir a mí. Porque claro, los curas diciéndoos lo que tenéis de positivo. Yo solamente te digo una cosa. Cuando yo entro en una casa en el que una pareja, un hombre y una mujer se aman profundamente, tienen un amor vivo y sereno y pacífico y tal, y acogedor y tal, te sientes en la gloria. ¿Vale? O sea, te sientes en la gloria. O sea, dices, aquí me quedo. O sea, aquí me quedaría, ¿no? Cuando hay divergencias o dificultades, pues también se nota. Pero también suponen un reto maravilloso. Porque todo lo que aparentemente es más negativo le podemos dar la vuelta y orientarle por el camino contrario, ¿no? Pero vamos, a mí me parece que es una gracia inmensa, ¿no? De la cual los que no estamos casados, pues siempre añoraremos el poder estar casados, porque eso es una ley natural que está ahí, que está latiendo siempre y que está viva. Pero, sin embargo, también es verdad que hemos tenido que hacer nuestros juegos malabares a veces. Yo siempre digo que empecé a ser célibe en serio a los 40 años, es decir, tras la crisis de los 40, que fue, entre otras, una crisis profundamente afectiva también, ¿no? Y empecé a ser célibe en serio ahí por pura gracia. Ahí entendí yo eso que nos predicaban tanto en el seminario, de que el celibato es un don de Dios y una pura gracia. Pues lo es, o sea, yo digo, lo es. Ahora, el que no llega a descubrirlo está en un infierno. Pero también está en un infierno el que está en un matrimonio y la cosa no le va bien, porque de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Entonces, el objetivo último es vivir en paz y que cada uno de nosotros seamos capaces de vivir en paz allí donde estemos, ¿no? A veces vosotros lo tenéis un poco más difícil cuando la cosa se complica, porque ya hay que poner de acuerdo 2 voluntades y la de Dios, que son 3. En nuestro caso es una con la de Dios, pero a veces le falta el don de la compañera que está al lado también susurrándote y que te ayuda a conectar más fácilmente. Cada uno en su vocación y en plenitud, ¿no? Vamos a ver, aquí tengo yo un problema esotérico, gnóstico, terrible. Porque claro, aquí hay varias manos, pero hay poco tiempo. Damos una última palabra y I'm very sorry. Ahí está escondidito detrás de la... ¿No? Sí, breve... para mí sí. no me gusta la teología. No, pero es que no le van a escuchar. No es que el micrófono le quiera a usted. Sí, una pregunta que se remonta a una experiencia de hace bastantes años. Hace 50 años aproximadamente,
yo creo que bastante de los que estamos aquí ya tenemos más de 50 años, se representó una obra de teatro de Antonio Gala en el Teatro de la Comedia de Madrid. Se desarrollaba la acción en la Granada a continuación del final de la Reconquista. La Inquisición se pone en marcha, crea un ambiente de terror y un personaje de la obra de teatro, Antonio Gala, dice: nunca debió conquistarse Granada. Quería preguntar si estas palabras de Antonio Gala las comparten, si eso empobreció el desarrollo de la cultura, si eso empobreció el auténtico sentido del cristianismo, el cristianismo como experiencia, no como conjunto de doctrinas. Porque han hablado aquí de que lo importante en la religión es la autenticidad de la experiencia. Por eso decía Erasmo de Róterdam: prefiero a un musulmán auténtico que a 200 cristianos hipócritas. Quiero plantear esa pregunta. Las palabras de Antonio Gala, el personaje de la obra, que se titula Las cítaras colgadas de los árboles. ¿Qué opina usted? Yo. No soy musulmán aquí. Yo simplemente voy a decir una cosa. En lo que es el desarrollo histórico, volver a querer reescribir la historia me parece que es un poco difícil y además sería muy artificial. Pero hay algo que a mí me parece que es importantísimo, y es que todos hemos crecido gracias a lo que ha sucedido, ¿vale? Todos hemos crecido gracias a lo que ha sucedido. La mayor o menor autenticidad de mi fe está dependiendo de todo lo que se ha vivido anteriormente. Si no fuese por todo lo que se ha vivido anteriormente, probablemente yo no habría llegado al punto en el que estoy desde el punto de vista de la evolución de mi propia fe, ¿no? Y de mi propia persona. Entonces, no tengo respuesta para un pasadible semejante, ¿no? Antonio Gala se lo puede permitir porque escribe la obra de teatro y ahí lo deja colgado, y me parece muy interesante porque hace pensar y hace reflexionar sobre lo que supuso todo aquel momento, ¿no? Pero ahora a nosotros nos interesa el futuro, nos interesa el presente y el futuro, y yo desde luego creo que el que seamos capaces cada uno de nosotros de ponernos en una actitud de apertura y de diálogo ante el resto de las personas, de fes distintas, de modos distintos de pensar el mundo, o de no fes, ¿no? O sea, estar abiertos ante el hecho de ser hombres, mujeres, y un futuro apasionante que tenemos por delante, si realmente somos capaces de vivir un nuevo paradigma, una nueva forma de ver y interpretar el mundo, desde las diversidades, pero con esas puntas que nos van llevando hacia una unidad. Jesús dice, y esta es mi última palabra, que seáis uno, que todos sean uno. No simplemente ahí se queda. O sea, hay una atracción fundamental hacia la unidad que nos engrandecerá a todos, pero no una unidad que suprime las diversidades, sino que realmente dará de sí que esas diversidades sean crecimiento y desarrollo bueno para los demás. Yo siempre parto de una cosa: la fe buena de Yusuf a mí no me puede hacer nunca ningún daño, no me lo hará nunca. Y yo espero que la fe buena de mi corazón a ti no te haga ningún daño. Yo creo que eso es esencial, es fundamental para que podamos empezar una nueva etapa de la vida. Bueno, pues daros las gracias a los que estáis aquí hablando, compartiendo, y daros las gracias a todos vosotros que habéis venido esta tarde.
Yo sé que algunos sois amigos de Antonio y seguramente queréis saludarlo, etcétera. Entonces vamos a terminar aquí. Espero que algo de lo que se ha dicho pues os enriquezca, os dé una pequeña pista para en ese camino que nos queda a todos por recorrer, pues podamos animarnos mutuamente para ir adelante. Gracias a todos.